Bueno, estamos en el contexto de los recursos naturales, hablando de los recursos naturales con personas del común y personas expertas. La persona experta que hemos escogido en este ámbito ha sido el ingeniero Matías Medina, que nos acompaña en este momento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Medio Ambiente, ingeniero ambiental. Entonces, ¿qué más? Hola, mucho gusto, Mucho José. gusto. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas sencillas respecto a la temática. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué son los recursos naturales? Bueno, desde el punto de vista de los economistas, los recursos naturales vienen siendo elementos bióticos y abióticos que proporciona la naturaleza sin ninguna alteración efectuada por el hombre. Estos elementos vienen a cumplir un propósito que es el de satisfacer las necesidades de la sociedad, específicamente en lo relacionado con materias primas, minerales y alimentos. Pues como le venía diciendo, ese es el punto de vista desde los economistas. Sí, claro. Y hablando más entonces, desde una clasificación, ¿qué clasificación le podríamos dar a los recursos naturales? Bueno, ya desde el punto de vista ambiental, los recursos naturales se clasifican en los renovables y los no renovables. Los renovables vienen refiriéndose a aquellos recursos bióticos con ciclos de regeneración superiores a su nivel de extracción. ¿Sí me hice entender? Sí, 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 señor. Ok, y también estos vienen siendo recursos renovables limitados. O sea, si se llega a superar ese nivel de regeneración, en algún momento se van a agotar, se van a escasear o se van a empezar a escasear o en el momento de referirse a elementos bióticos, estos se van a empezar a extinguir, como diferentes especies de árboles o de animales. Em, Eso es o sea, desde el punto de vista de los recursos naturales no renovables, no, renovables. renovables. Pero que Exactamente. O puede sea, llegar en un este caso punto. podemos incluir lo que se refiere a bosques, a recursos pesqueros. O sea, el hombre va a empezar a extraer lo que necesita de estos elementos. Y estos, en el transcurso de un lapso de tiempo, se van a empezar a regenerar. Ah, ya. O sea que igualmente hay un punto donde si se llega a superar ese ciclo de regeneración se puede llegar a convertir en un recurso no renovable. Exactamente. Ah, listo. Ujú. Respecto a los ilimitados, tenemos fuentes como la luz solar, las fuerzas oceánicas, la energía eólica. Estos vienen siendo renovables. Ah, listo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que me parece algo... Qué pena, Sí, olvidaba hablar de los recursos no renovables. Estos se refieren a depósitos limitados bueno, básicamente esto es un término para referirse a minerales como metales o hidrocarburos. Sí, ah, listo. se viene refiriendo a elementos minerales, básicamente. Ah, listo, vale, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que me gustaría hacer, que me parece algo interesante en el tema, algo importante, es la reglamentación que hay en el país respecto a los recursos naturales. No sé si existe alguna reglamentación sólida o hasta ahorita estamos en el proceso. Bueno, el tema de los recursos naturales en el país ha sido tocado o ha sido tratado desde la década de los 70. Colombia es uno de los países que tiene eh, mayor cantidad de normas, leyes y decretos para gestionar, proteger, preservar los recursos naturales, entre comillas, ¿no? Eh, Digo entre comillas porque aplicar estas normas para el Estado no es fácil, dado que si no, por X o Y motivo no le prestan la importancia Sí. que merecen estos recursos naturales. O sea que aquí usted podría dar de un punto de vista crítico respecto a la normatividad establecida, que hay mucha y definitivamente muy poca la que se aplica. Sí, dado a que, como le venía diciendo, el Estado no le da la importancia que se merecen estos recursos naturales, teniendo en cuenta que estos recursos naturales son los que sustentan, los que mantienen la economía de nuestro país. Ah, listo. Entonces, pues, voy a hablar rápidamente
las tres normas que yo encontré en la Constitución, que yo como ingeniero tengo y manejo eh, siempre que necesito. Hay dos leyes importantes. Una es la Ley 373, que hace referencia al uso y manejo eficiente y ahorro del agua. El agua es uno de los recursos renovables que nosotros como sociedad usamos más. La otra es la Ley 99, que básicamente ordena la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. De ahí es donde, bueno, cabe la pena mencionar de que a partir de esta ley se fundamenta la necesidad de implementar personal profesional, pues como nosotros los ingenieros ambientales, como los ingenieros forestales y como muchos otros profesionales, pues para poder colaborar en la gestión y la conservación de estos recursos naturales. No obstante, con la implementación de esta ley aparecen unas entidades conocidas como las CAR, que son corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de proteger y conservar estos recursos naturales en las diferentes regiones de nuestro país. Ya que mencionó algo de las CAR, ingeniero, quería hacerle una pregunta, a ver su punto de opinión respecto. Tengo entendido que, por ejemplo, el río Magdalena en toda su longitud pues pasa por cantidad de departamentos. Así es. Y está, su jurisdicción ambiental depende de la CAR que esté en esa zona geográfica del país. Así es. ¿Usted le parece que es óptima esa manera de cuidar el río Magdalena, o alguna identidad, según su punto de vista, debería ser la que gestionara el cuidado de todo el río a lo largo del país? Bueno, lo que pasa es que las CAR no solamente están dispuestas para proteger el recurso hídrico, sino también el suelo, los recursos bióticos como son los diferentes ecosistemas. Es por eso que se ha determinado, pues, establecer estas CAR en las diferentes regiones. Respecto al cuidado de los recursos hídricos como las fuentes, en este caso el río Magdalena, lo que pasa es que ellos empiezan a relacionarse y a actuar de manera en conjunta para poder preservar y poder proteger todo lo relacionado con el río Magdalena, porque no es solamente el recurso hídrico, sino la cuenca que lo sustenta. Entonces aquí ya empezamos a hablar de elementos como el suelo, las mismas coberturas vegetales. Entonces, ¿qué critico yo? Que esa relación, ese trabajo de cooperación debería ser más fuerte. Eso es lo que yo percibo respecto a la labor de las CAR. O sea, una mayor integración entre las CAR. Exactamente. Ah, listo. Entonces ya aquí aparece documentos como los PONCA, que son como donde se establece cómo se va a organizar y cómo se va a disponer la cuenca, en este caso el río Magdalena. Entonces este es un documento que tiene que ser elaborado en conjunto por estas diferentes entidades. Muchas gracias por ese punto de vista. La verdad es que queda muy claro la integración que usted se me propone. olvidaba un decreto ley, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la protección del medio ambiente. Entonces, estas tres leyes que yo he mencionado aplica tanto para las empresas públicas como las privadas. Es decir que, o sea, estas empresas tienen que empezar a tener en cuenta la preservación de estos recursos naturales. Ingeniero, ya que usted tocó el tema de las industrias y las empresas, me gustaría preguntarle cómo cree usted que puede ser posible mejorar la conciencia de la sociedad, teniendo en cuenta que la sociedad es ese conjunto de empresas, de estudiantes, personas del común. ¿Cómo cree usted que podemos mejorar la conciencia en la sociedad respecto a los recursos naturales? Bueno, como les venía comentando, eso es o sea, desde un punto desde la economía, un punto de vista desde la economía, sí, los recursos naturales nos
proporcionan bienes y servicios, como ellos dicen, los economistas. Hay que tener en cuenta que estos recursos o se pueden estar agotando o se pueden estar alterando. Y eso va a tener incidencias significativas en la sociedad. Es decir, que un ejemplo así hipotético, los recursos hídricos como el agua dulce empiezan a escasear o se empieza a contaminar. Entonces eso va a tener repercusiones muy fuertes sí, en la sociedad como tal. Y más concretamente... Bueno, y como usted me decía, qué pena que lo interrumpa, nosotros como personas de la sociedad acá en nuestro país, que debemos tener en cuenta cómo podemos contribuir a la preservación y a la conservación de estos recursos naturales. Bueno, para empezar, optimizar el uso del agua. Es decir, no empezar a derrocharlo de forma irracional. Usarlo, obviamente, pues, para nuestras necesidades básicas, pero de forma más consciente, más racional. Esto en lo referido al recurso hídrico, claro. Y por otra parte, empezar a hacer a un lado esas ideas, o sí, esas ideas consumistas. Y concretamente desde el punto de vista bogotano, ¿cuál cree usted que sea la mayor problemática, por ejemplo, desde el punto de vista de las industrias a la conservación de los recursos naturales? Bueno, lo que pasa es que en la economía colombiana lo que importa es producir, sin importar el costo ambiental, por así decirlo. O sea, los recursos renovables ya pasan a un segundo plano. Es importante para ellos cuando necesitan la materia prima para poder fabricar o construir lo que es necesario para estas industrias. O sea, cuando el recurso natural es materia prima. Exacto. Bueno, ingeniero, y ya para terminar, por ahí estábamos investigando sobre unas nuevas prácticas que querían implementar en Colombia sobre una extracción de manera rápida de petróleo y de gases. Estamos hablando del fracking. Sí, okay. Señor. Entonces quería saber su opinión respecto a ese tema ya para terminar aquí nuestra entrevista. Rápidamente voy a explicar el punto de vista mío de qué se trata este método de extracción. Bueno, como ustedes pueden saber, el recurso del crudo es un hidrocarburo, es un elemento no renovable, constantemente escasea más a nivel mundial. En el siglo pasado estos depósitos de hidrocarburo se encontraban muy cerca de la superficie. Estos recursos de petróleo se podían extraer, se podían conseguir con mucha facilidad. Estos vienen siendo estos se encontraban en pozos de extracción conocidos como convencionales. Como ya había comentado al comienzo, están escaseando y las multinacionales encargadas de extraer este petróleo tienen que recurrir a depósitos que están más se encuentran en las mayores profundidades. Estos vienen siendo depósitos de petróleo no convencionales. ¿Por qué no convencionales? Porque los van a extraer de una forma diferente a como se ha venido extrayendo aquellos depósitos que se encuentran de manera más superficial. Para ello, ¿qué se necesita hacer? Perforaciones que les permitan acercarse a estos depósitos que se encuentran a profundidades de 800, tal vez 1000 metros por debajo del nivel del suelo. Entonces se reefectúan las pertinentes perforaciones que les permiten llegar hasta una determinada profundidad y ya después se va a recurrir a disparar chorros presurizados de agua mezclado con metales pesados y con
detritos con minerales que van a permitir socavar este extracto de suelo y de roca que en su momento se va a ver fracturado, de manera que les permita llegar al depósito de petróleo. Esa práctica, por lo que me acaba de explicar, que ha sido bastante claro, puede generar impactos ambientales bastante fuertes. Claro, para eso iba. Obviamente que donde se encuentran los depósitos de petróleo también hay depósitos de agua subterránea. Estos depósitos son mejor conocidos como acuíferos. Entonces, el agua subterránea siempre ha sustentado los flujos de agua hídricos superficiales, en este caso ríos o quebradas. ¿Por qué digo que los sustentan? Porque en las épocas de verano estos acuíferos aportan recurso hídrico para que las fuentes superficiales hídricas sigan fluyendo, al no tener precipitaciones que las puedan sustentar. ¿Qué pasa cuando se hace este tipo de extracción minera de hidrocarburos? Al usar el método como el fracking, se está contaminando estos depósitos de agua subterránea, que a su vez en determinado momento van a sustentar los flujos de agua hídricos superficiales. Lo cual ocasiona una mayor contaminación en los... Es decir, estas fuentes superficiales de agua se van a ver contaminadas con metales pesados, proporcionados por el mismo método de extracción del fracking, también por los minerales que quedan inmersos en esta agua, en estas aguas subterráneas, minerales que son proporcionados por, o sea, que se ven, que se presentan cuando se destroza la roca que tiene... que se debe perforar para llegar al pozo no convencional. Exactamente. Es que la roca viene siendo como un contenedor hermético que posee el depósito de hidrocarburos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, Realmente ha sido bastante claro y muy interesante la conversación. Muchas gracias por gracias el a tiempo usted. y que tenga buena tarde.